Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Estamos muy contentos porque estamos ya en las últimas sesiones del año y hoy nos acompaña el querido amigo Humberto Beck, quien leerá con nosotros su texto, una poética del lugar, sobre Jean Robert, del libro Pensar Caminando. Déjenme presentarles a Humberto. Humberto Beck es un historiador, ensayista y editor, profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Sus principales intereses son la historia cultural y la actualidad global, temas sobre los que ha escrito artículos y ensayos publicados en Political Theory, Dissent, Nueva Sociedad, America's Quarterly, New Perspectives Quarterly, Public Books, El País y The New York Times. Ha sido editor en línea de Letras Libres y fundador, codirector editorial de Horizontal. Entre sus publicaciones destacan un ensayo sobre la obra del poeta y ensayista mexicano Gabriel Said, Lectura y Conversación, de 2004, un análisis del pensamiento del historiador y crítico social Iván Illich, llamado Otra modernidad es posible, la coedición de un volumen colectivo sobre propuestas para México, que se llama El futuro es hoy, Ideas radicales para México 2018, y una historia intelectual de los conceptos de temporalidad instantánea, ruptura y crisis. Bienvenido, Humberto, gracias por estar con nosotros en este seminario. Muchas gracias, Héctor. Pues adelante, Ok, tienes la palabra. y entonces, ¿cómo les gustaría que procediéramos? Entonces, voy leyendo el artículo. Leemos juntos, Ok, generalmente tú más comentarista porque tú eres el autor, entonces tal vez que sea la lectura a varias voces de los que estamos aquí. Entonces le voy a pedir a Jorge, que nos gusta mucho su voz de barítono, que comience. Él siempre es favorito para la lectura. Entonces, este, presento el texto y Para comenzamos. darle la bienvenida a Humberto Beck. Entonces, Humberto, mucho gusto. Hace mucho que no nos vemos, Humberto. Y ujú. bueno, es el gran, el gran lector de Jan Robert. Es lo que yo puedo decir, para presentarlo. Es el lector, el filósofo más importante en la revisión que hace de las contribuciones de Jan Robert. Entonces, muchas gracias, Humberto, por aceptar estar aquí con nosotros. Y pues ya te vamos a escuchar, ya te leímos, pero pues hay que volverte a escuchar, porque muchas profundidades filosóficas de Jan Robert están expresadas tan sintéticamente que no logra uno abrirlas y comprenderlas a fondo. Entonces, por eso estoy tan feliz de que estés tú aquí compartiendo con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por invitarme. Ahí Gracias. le vamos a seguir con el archivo Iván Illich, ¿eh? Sí. Pues Ahí. caminar es echar raíces. De diversas maneras, la vida y obra de Jean Robert evocan el principio que dio título a Echar raíces de Simone Weil, obra en la que la pensadora francesa buscaba esbozar los principios para la reconstrucción de la civilización europea después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Y no es solo que en sus ideas y sus actos, Robert se haya propuesto imaginar otros modos de concebir la convivencia después de otra forma de devastación, la que trajo esa empresa pacífica, aunque perturbadora de la naturaleza y de las relaciones sociales, que es el desarrollo, sino que estos han encarnado en varios planos y ámbitos una potente voluntad de arraigo. En Jean Robert, las particulares raíces de esa voluntad de arraigo no son otras que los pies, y esa voluntad se expresa, ante todo, en el acto de caminar.
Su obra como pensador, activista y arquitecto desprofesionalizado se puede concebir desde ese punto de vista como una serie de derivaciones del acto de caminar, practicarlo, pensarlo, describirlo, teorizarlo y también creando las condiciones en las que más y más personas puedan ejercerlo. Su crítica de los transportes motorizados y del urbanismo gigantista, su tarea como historiador del espacio, los sentidos y las percepciones, su defensa de los modos de vida comunitarios, tanto urbanos como rurales, frente a las amenazas de entidades que, como las corporaciones transnacionales, son por definición carentes de lugar, meras ocupadoras del espacio, tienen todas como eje orientador una misma inquietud: la vindicación de ese acto a la vez humilde y radical que es caminar. Genealogía de la caminata. La genealogía del acto de caminar como gesto ético, estético, se puede rastrear precisamente en los orígenes de la modernidad urbana. En el París de las reformas del barón Haussmann y en uno de los principales testigos de estas transformaciones, el poeta Charles Baudelaire. Desde las reflexiones de Baudelaire, en verso y prosa, sobre el flaneur y la experiencia estética del paseo por las grandes ciudades, la defensa del caminar se conformó en una suerte de contradicción moderna. En el siglo XX, los surrealistas continuaron este linaje en libros como Najda y Los vasos comunicantes de André Breton y en El campesino de París de Luis Aragon. El acto de caminar se presentaba como una actividad abierta a la exploración personal, siempre bajo la clave de la belleza convulsiva y lo real maravilloso. Avanzar al ritmo de los propios pies en la urbe era, para los surrealistas, una suerte de autoanálisis de la psique mediante la exposición a los encuentros azarosos con el entorno urbano, como si caminar a la deriva fuera una suerte de caótica lectura de la suerte a través de las señales de la ciudad. Significativamente, de manera paralela a esta genealogía estética del caminar, apareció también en las calles de París de mediados del siglo XIX otra tradición que resignificaba el espacio público urbano, pero desde un punto de vista político, la de la protesta callejera, ejemplificada de manera periódica por las barricadas de las sucesivas insurrecciones parisinas desde 1848 hasta 1968. A mediados del siglo XX, Guy Debord y los situacionistas fusionaron ambas tradiciones, la estética y la política, y concibieron el caminar como un acto a la vez poético y sedicioso. Recorrer a la deriva las calles de una ciudad podía ser una psicogeografía, en la que se revelaran los misterios no sólo de la psique personal, sino de la mentalidad colectiva. Todavía más recientemente, diversas corrientes, tanto del arte contemporáneo, el performance, el arte objeto, como de la protesta pública, han recuperado y reinventado esas tradiciones modernas de la caminata como forma de exploración personal y social. Jean-Robert Peatón. Por sus temas y orientaciones, el pensamiento y el activismo de Jean-Robert en torno a la dimensión política y estética del caminar tienen una de sus inspiraciones en estas genealogías. A finales de la década de los 60, en los años de su paso por Holanda, Robert estuvo expuesto notablemente al activismo de los Probos, el movimiento anarco-dadaísta que sacudió la vida pública de ese país mediante una lúdica crítica del automóvil y una defensa de la bicicleta como herramienta libertaria y convivencial. Los Probos formularon una serie de planes
mitad proyectos de políticas públicas, mitad happenings, que se proponían mejorar diferentes aspectos de la vida de la ciudad y prefiguraron muchas de las políticas urbanas actuales más progresistas. Es el caso, por ejemplo, del Plan de la Bicicleta Blanca, que proponía el cierre de las calles centrales de Ámsterdam al transporte motorizado, así como el primer sistema de bike sharing del mundo. Al mismo tiempo, si bien se puede situar a Robert en esta tradición modernista de la caminata, también es cierto que su reivindicación del poder poético y subversivo de los pies cuenta con otros ascendientes. Se podría citar, por ejemplo, como punto orientador de sus reflexiones, la estirpe más honda y antigua del peregrino. Esa figura que asume el Ay, acto de sí. andar un territorio como una forma de devoción y autoconocimiento. Para el peregrino, recorrer una comarca o país con el fin de alcanzar un destino, Santiago, la Meca o el Tepeyac, representa una forma de organizar el espacio, de otorgarle una orientación cósmica. Es un peregrinaje, el espacio entero se vuelve, en un peregrinaje, perdón, el espacio entero se vuelve templo y caminar deviene una forma de plegaria o recogimiento. Transterrado Robert en México desde los años 70 e integrado plenamente desde entonces a la vida política e intelectual del país, su reflexión se ha nutrido también de las tradiciones locales mexicanas y más específicamente mesoamericanas, de la raigambre en el lugar, concretizada sobre todo en la milpa. La milpa como forma de organización de la producción, de la convivencia social y del espacio es un claro ejemplo de economía en su sentido etimológico de cuidado de la casa, así como de apego al terreno. A pesar de su pequeña escala, la milpa supone el vínculo expandido con un orden universal, tal como lo atestigua el ciclo anual de ritos y festividades que giran en torno a la siembra, cosecha y consumo del maíz, desde la Epifanía hasta el Día de Muertos. ¿Alguien quiere continuar? Mm, René, ¿te gustaría continuar? ¿Lees bien ahí? ¿O A ver, le sigo. De la tradición, de la traición de la opulencia, de la extensa obra intelectual de Jan, repartida en varios libros y en un sinnúmero de ensayos en 4 lenguas, se puede destacar por la convergencia de sus inquietudes, su díptico de libros publicados en francés en los años 70, dedicados a la crítica de los transportes motorizados, la traición de la opulence, la traición de la opulencia, publicado por Presse Universitaire de France en 1976, y Le Temps qui nous vole contra la sociedad cronófaga, El tiempo que nos roban contra la sociedad cronófaga, publicado por Editions du Suel en 1980. En la traición de la opulencia, escrito en conjunto, me perdí, a ver, el recuadro tuyo me impide leer. Que el recuadro es tuyo, René. Ya. En La traición de la opulencia, escrito en conjunto con Jean-Pierre Dupuy, Robert analiza la manera en que el modo industrial de producción y la lógica de la mercancía desfiguran el entorno vital de los seres humanos, el espacio físico y el tiempo de la vida cotidiana. La traición de la opulencia, y en especial su segunda parte, debida principalmente a la pluma de Robert, introduce una distinción fundamental entre las nociones de espacio y lugar. El espacio es, propiamente, el espacio abstracto, euclidiano, asumido como una suerte de contenedor universal de todos los objetos. En contraste, el lugar es siempre singular, único,
pues siempre está habitado por personas y poblado por dioses. En su libro, Jan ofrece una sugerente fenomenología de la experiencia del lugar para los seres humanos. Lo que caracteriza este lugar y lo diferencia esencialmente de espacio abstracto es el habitar. Para Heidegger, la característica fundamental del ser, los seres humanos habitan, es decir, convierten un espacio en lugar, dándole una forma a través de gestos, como precisamente el acto de caminar. Mediante los pies, los seres humanos escriben los lugares sobre la página en blanco del espacio. La caminata engendra sentido, crea el lugar. Esto sucede así porque caminar encarna las características esenciales del movimiento específicamente humano, la existencia de referentes que organizan el espacio, la recurrencia o reversibilidad, la fluidez del pasaje de un lugar a otro, lo que Roberts denomina la conexidad entre lugares distintos, la libertad de los itinerarios, la polivalencia de todas estas interacciones con el espacio, así como de los fines del movimiento. Este modo humano de aprender el territorio implica una pluralidad de los espacios, así como una cierta relación orgánica entre ellos. Supone también la libertad para adoptar las actitudes de regreso, adición de secuencias de movimiento y desvío. En contraposición con este tipo de movimiento propiamente humano, se encuentra el movimiento de los transportes motorizados. Para ejemplificarlo, Jan recurre al opuesto absoluto de una caminata, un viaje transatlántico en avión. El viaje en avión representa todas las características de un espacio vehicular, es decir, un espacio no habitado ni habitable, sino configurado para satisfacer las necesidades de los transportes, la ausencia de puntos de referencia estables y su concomitante confusión entre lo fijo y lo móvil, la irreversibilidad de secuencias de desplazamiento, el hermetismo o ausencia de conexidad entre la cápsula móvil que se desplaza y el entorno, la rigidez del itinerario en el que el pasajero no tiene ninguna capacidad de elección. El viaje en avión es solo el caso extremo de un mismo género de desplazamientos vehiculares que abarcan todo el espectro de los transportes motorizados, desde el automóvil privado hasta las redes de autobuses o el metro. Una vez que una ciudad es invadida por el espacio vehicular, incluso los propios peatones tienen que comenzar a concebirse a sí mismos desde las actitudes y expectativas de los vehículos. El espacio vehicular deviene entonces en la matriz de percepción del espacio en general. A diferencia del espacio humano, que es legible por los pies y por el sentido del lugar, el espacio vehicular es ilegible, solo interpretable mediante las señales de tránsito. Hay en él una pérdida de sentido, porque los símbolos son reducidos a signos. Los objetos de orientación estables desaparecen y se multiplican los letreros de circulación. El espacio vehicular termina por materializar así la representación abstracta del espacio euclidiano, que es también, nos dice Robert, la más conforme con la ideología del poder, pero no necesariamente con el espacio vivido de los seres humanos. Muchas gracias, René. De nada. A la sociedad cronófaga. Voy a seguir. Le temps qu'on nous vole continúa y profundiza las reflexiones de Robert acerca de los efectos de la movilidad motorizada en la convivencia humana. Ofrece sobre todo un detallado análisis de los enormes costos de la industria de los transportes en términos de energía, dinero y tiempo. Uno de los principales méritos de la obra
es mostrar los límites del razonamiento económico convencional, centrado en la esfera del valor de cambio, pero incapaz de percibir los movimientos materiales y simbólicos más allá de esa burbuja. Parcial, incompleta, llena de puntos ciegos, la economía como disciplina se revela insensible a justamente los costos más onerosos de las operaciones económicas. Robert hace un repaso de estos costos aparentemente invisibles, pero bastante explícitos en la vida cotidiana de todo el mundo. En primer lugar están los costos sociales, económicos, energéticos y de espacio urbano de los transportes. En países altamente industrializados como Estados Unidos, el costo real de un automóvil representa entre 25 y 35% del ingreso total del automovilista. En esos mismos países, los transportes motorizados absorben 1/3 de la energía industrial total, además de ocupar entre 40 y 60% de la superficie de las grandes ciudades y de generar más de 60% de la contaminación atmosférica. Están además los costos en tiempo de vida. Como casi todo habitante de la Ciudad de México sabe, los residentes urbanos tienen que recorrer distancias cada vez más largas para llegar a sus centros de trabajo o hacer las compras en los supermercados. Ante este problema, la construcción de vías rápidas es una falsa salida. Estas pueden mejorar la velocidad de ciertos trayectos, pero no disminuyen, sino que de hecho acrecientan la media de tiempo de los desplazamientos cotidianos. Se trata del fenómeno de la aceleración cronófaga o devoradora de tiempo que algunos ingenieros formularon desde los años 70. Cita Humberto Beck. Si la velocidad de circulación de una red aumenta 10%, eso provoca tarde o temprano un alargamiento de los trayectos del 7.5%. El efecto agregado de estos costos es que los países con economías avanzadas suelen dedicar 1/3 de su tiempo social al puro acto pendular de la circulación. A todo esto, habría que sumar las decenas de millones de muertos y heridos que desde los albores de la industria del transporte han producido los accidentes de tránsito y que hacen de los transportes una actividad pacífica, pero a veces más mortífera que la guerra. Las cifras a las que recurre Robert provienen en su mayoría de estudios y estadísticas de la segunda mitad de los años 70. Actualizarlas y complementarlas con nuevas variables forma parte de un trabajo que sigue pendiente para nuevas generaciones de economistas, arquitectos, ingenieros y urbanistas profesionalizados y no profesionalizados. Sin embargo, su sentido más profundo permanece vigente, así como la conclusión que de ellas deriva Robert. La sociedad contemporánea es la única en toda la historia que, entre comillas, valoriza por encima de la vida y la amenidad del mundo la velocidad de sus motores. Permanece vigente también su tesis acerca de las profundas contradicciones entre las fantasiosas expectativas que la sociedad moderna proyecta sobre los transportes y los efectos reales de su uso. Entre estas contradicciones resulta particularmente insidiosa la que atañe a las expectativas de igualdad. Las infraestructuras de transporte de las grandes ciudades, por ejemplo, no han solido instaurar un estado de equidad social, sino que más bien han sumado a las desigualdades sociales previas, como la de los salarios o la acumulación de capital, una nueva forma de exclusión, la discriminación urbanística. En la práctica, el urbanismo centrado en los transportes no integra, sino que segrega a la gente más desfavorecida económicamente, la aparta de los itinerarios rápidos y la recluye en los trayectos más extensos y los vehículos más lentos. Vuelve inutilizables además
los, entre comillas, recursos de locomoción autónoma mejor repartidos del mundo, que son los propios pies, obsoletos en un entorno urbano monopolizado por el transporte. Continúo. La escuela de Cuernavaca. Por el sentido y al alcance de sus reflexiones, Jean Robert pertenece a una constelación de figuras, pensadores e hipótesis sobre la sociedad industrial formada desde finales de los años 60 y hasta principios de los años 80 en la ciudad de Cuernavaca y más específicamente en torno al Centro Intercultural de Documentación CIDOC, fundado y animado por Iván Illich y Valentina Borremans. Esta constelación abarca, además de a los propios Illich, Borremans y Robert, a autores como Paulo Freire, André Gorz y Jean-Pierre Dupuy, entre muchos otros. A pesar de su carácter disperso, es posible hablar, en términos generales, de una suerte de escuela de Cuernavaca, creada alrededor del CIDOC de manera análoga a la formación de la Escuela de Frankfurt, en torno del Instituto de Investigaciones Sociales, alojado originalmente en esa ciudad alemana. Así como la Escuela de Frankfurt desarrolló una teoría crítica, un conjunto de hipótesis, supuestos, interpretaciones acerca del carácter inherentemente contradictorio de las sociedades industriales avanzadas en el contexto de la cultura de masas, la Escuela de Cuernavaca formuló una teoría crítica propia y original que respondía a los años de la crisis del capitalismo industrial o tardío en las sociedades avanzadas y del proyecto del desarrollo en el tercer mundo. Ahora bien, aunque la Escuela de Cuernavaca comparte con la Escuela de Frankfurt el diagnóstico de la racionalidad moderna como un proceso de reificación, las conclusiones que cada una desprende de este diagnóstico divergen esencialmente. A diferencia de la teoría crítica de Frankfurt, que asume la modernidad como un callejón sin salida, Horkheimer y Adorno, o confía en la capacidad de la razón para corregirse a sí misma, Habermas, la teoría crítica de Cuernavaca propone una reconstrucción convivencial de la sociedad. Busca replantear el sentido de la modernidad y el progreso mediante una operación particular, una inversión en las relaciones entre medios y fines, el sujeto y sus instrumentos. Esta inversión implica a su vez una reivindicación de los ámbitos de comunidad, es decir, de las realidades sociales y culturales exteriores a la esfera de la economía. En el caso de Robert, estos dos elementos se expresan respectivamente en su crítica de los transportes motorizados como una patología de la modernidad, el medio que convertido en fin en sí mismo tiraniza a sus usuarios, y en una defensa del valor de uso de los pies como forma verdaderamente autónoma de la locomoción. De ambos elementos se deriva a su vez una visión del espacio público, la economía y el urbanismo, así como un trabajo crítico de historia de los sentidos que da cuenta, como lo dice el propio Robert, de la percepción de los lugares en la era del espacio y del nacimiento del concepto de espacio en la edad de los lugares. Conclusión. La poética del lugar. Caminar, nos ha dicho Jean Robert, mediante el ejemplo y la palabra, es una manera de estar en el mundo, de explorarlo con los propios pasos, una especie de ontología práctica y ante todo democrática, porque está al alcance de los pies de cada uno. Más que una poética del espacio, la expresión de Bachelard, que inevitablemente supone ya de alguna manera una concesión a las categorías abstractas, la obra de Robert ha constituido una poética del lugar, del ser encarnado
del arraigo que se deriva de esas raíces móviles, bien plantadas mas danzantes, que son los pies. Jean Robert, el peatón, el activista, el pensador, se avecindó en México hace ya varias décadas. Hemos tenido la suerte de que haya escogido caminar entre nosotros. Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias, Humberto. No, Eh, gracias, gracias a ti, Héctor, gracias por la lectura, a Jorge, a René. y pues aquí estamos para los comentarios, para que podamos comentar ampliamente este magnífico texto que tiene, bueno, por una parte me llama a mí mucho la atención el acto mismo de la poética del lugar, ¿no? Diferenciado del espacio que lo vimos recientemente en el texto que nos tradujo nuestro querido amigo Paulino Alvarado, que también extenso y habla precisamente de esta gran diferencia, ¿no? Y por otra parte también, pues ahí mencionas la Escuela de Cuernavaca, que es muy provocador, ¿no? Ese concepto para todos los que hemos seguido la obra de Iván Illich, de Jean Robert, de Silvia y de Javier, Sicilia y de tantos otros que están por aquí, pues sí vemos que hay constantes en esta escuela de Cuernavaca, que nos interesa mucho el concepto de convivialidad, convivialismo, como le llama un Braulio Ornedo también. Pues abramos la tertulia. ¿Quién quiere participar, mis queridos? ¿O Humberto no quiere decir Humberto, algo? ¿quieres comentar algo antes de Pues abrir mira, la tertulia? yo podría hacer nada más así como unas muy breves reflexiones en torno al texto, porque ese texto es ya de hace unos años, y son temas a los que he seguido pensando. Entonces quisiera más hacer algunas puntualizaciones para también abonar a la conversación. Y bueno, lo más importante es que te quisiera recalcar es que dada la diversidad de temas que trabajó Jean Robert en su obra, que tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Tiene que ver con la historia de los sentidos, tiene que ver con la historia de la energía, tiene que ver con la crítica de los transportes, tiene que ver con la idea de espacio y de lugar, tiene que ver realmente con muchas cosas. Y escribiendo este texto traté de encontrar, pues, cuál es la imagen que unifica, unifica todo eso. Y pues es caminar. Caminar es lo que unifica sus ideas sobre el espacio, sus ideas sobre los transportes, sus ideas sobre la energía, sus ideas sobre los sentidos. Todo eso se unifica en el acto de caminar, que además era una de sus características personales pues que más resaltaban, ¿no? Jan era ante todo era un peatón. Era su identidad, Jan era un peatón y eso es lo que definía su personalidad, pero también su pensamiento. Eh, y también quisiera insistir en la importancia de algo que menciono de paso, pero que sigue siendo muy importante, actualizar las cifras. Todos esos cálculos que hizo Jan, que son muy, muy importantes, por ejemplo, qué porcentaje del ingreso de una persona en una sociedad industrializada se va en su gasto de transporte, cuánto del gasto de energía se va en el transporte, cuánta superficie de las ciudades se dedica a los automóviles o al transporte, cuánta cantidad de tiempo social dedica la gente a transportarse. Todo eso creo que es muy importante que se actualice porque bueno, ahí ya la pauta la dio Jan. La pauta la dio Jan en cuáles serían las variables y cuáles serían los cálculos que habría que hacer. Pero yo creo que sigue siendo muy importante que alguien haga los cálculos ahora de eso que él hizo hace 50 años ya, que lo haga ahora para México, para Estados Unidos, para Europa, para varios países, para ver cómo están. Yo creo que sería muy importante ver cómo están esas cifras porque nos daría muchas pistas de ver hacia dónde se tendría que dirigir ahora la crítica. Y luego también, no había, ahora que estábamos leyendo el texto, hay un punto que ahora yo hubiera resaltado más, que es lo precursor que fue Jan en su análisis de la aceleración cronófaga. Y esto es importante porque uno de los principales conceptos de sociología crítica contemporánea es el concepto de aceleración.
de cómo la aceleración se vuelve un paradigma social de todo, no solo de los transportes, sino también de la tecnología, de la economía, de las finanzas, de la vida personal, todo se acelera cada vez más. Y uno de los precursores de ese análisis y del uso de la categoría de aceleración, pues fue Jan. Fue Jan junto con Jean-Pierre Dupuy, pero sobre todo Jan, y con Ivan Illich, pero sobre todo Jan Robert. Él fue el precursor del uso de la aceleración como categoría crítica. Y porque estaba utilizando el ejemplo paradigmático de esto que son los transportes. Pero él fue el que se dio cuenta desde los años 70 que esta aceleración de los transportes pues iba a provocar un efecto de replicación en todos los ámbitos sociales, la política, la economía, las finanzas, la vida personal. Si se aceleran los transportes, se acelera todo lo demás y eso se vuelve el principio que rige la vida social. Entonces, creo que ahora sí, si yo volviera a hacer una versión de este texto, yo resaltaría ese carácter precursor de Jan respecto al concepto de aceleración. Eh, También resaltaría lo precursor del pensamiento de Jan Robert y de Van Illich acerca de la crítica de esto que podríamos llamar la inevitabilidad tecnológica que ahora, 50 años después de que escribió ya, podemos ver pues lo mucho que él tuvo razón tan pronto, y lo mucho que tuvo razón tan pronto de criticar este absurdo del urbanismo de los años 50 60 70 que era construir más y más y más calles. Más y más avenidas y highways, como se dice en inglés, ¿no? Que son estas como carreteras urbanas, como el periférico en la Ciudad de México. Y eso nadie lo cuestionaba. Nadie lo cuestionaba. Se pensaba que entre más calles mejor. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México fue destruir la ciudad. Entre más calles para el transporte motorizado, ¿no? Mejor. Aquí en la Ciudad de México el paradigma fue la destrucción de la ciudad, la fragmentación de la ciudad a través de los ejes viales. Que hicieron esta como cuadriculación de la ciudad, destruyeron muchos barrios, destruyeron muchas dinámicas orgánicas de la ciudad y todo alrededor el periférico. Entonces, era realmente muy radical en los años 70 que alguien dijera, no, esto es una locura, que esto sea lo que defina lo que tiene que ser una ciudad. Y el tiempo le dio la razón a Jan y a Illich. Ahora ya es evidente que fue un absurdo apostarle todo el urbanismo de medio siglo XX a construir carreteras urbanas y apostarle a que toda la movilidad tiene que ser motorizada. Ahora es patentemente absurdo porque destruye el espacio urbano, destruye el tiempo de la gente, contamina. Son muchos malos problemas que se genera que lo que solucionó. Entonces, pero ahora estamos frente a un nuevo caso de inevitabilidad tecnológica, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si se fijan, cuando la gente habla de la inteligencia artificial, es muy común que diga, bueno, esto ya llegó para quedarse, no hay nada que hacer más que adaptarse. Y ya, bueno, todos los estudiantes ya sabemos que Ajá. todos van a escribir Sí. todo con ChatGPT, no hay nada que hacer. Y esto lo van a escuchar mucho, incluso en académicos, en profesores, este discurso de inevitabilidad tecnológica, de que ya básicamente pues, ChatGPT va a hacer todo y no queda más que resignarse o adaptarse. Y yo creo que estamos frente a un nuevo caso de absurdo, como fue el de la construcción de las carreteras urbanas a mediados del siglo XX que todas las ciudades se estructuraron en función de eso y medio siglo después nos dimos cuenta que fue una tontería. Y es muy probable que va a pasar, que es muy probable que pueda llegar a pasar algo parecido con la inteligencia artificial, que todo el mundo piense que es una tecnología que de veras va a transformar todo y va a resultar que o no iba a transformar todo o transformó todo de manera negativa porque nos creímos el relato de que iba a transformarlo todo. Entonces, bueno, yo creo que habría que recuperar esa crítica precursora de Jean Robert de los 70 a el urbanismo motorizado, trasladarlo ahora a la crítica del discurso de inevitabilidad tecnológica de la inteligencia artificial. Y finalmente, también si yo volviera a escribir este texto ahora, desarrollaría un poco más lo que entiendo por Escuela de Cuernavaca, porque entiendo que pueda crear como cierta inquietud aplicar el concepto escuela al pensamiento de Jean Robert o de Ivan Illich, que fueron críticos de la escolarización. Pero creo que ahora sería mucho más explícito en que no me refiero al término escuela en ningún sentido vinculado con el término escolarización, sino me refiero a escuela en el término metafórico como digo en el texto, un conjunto de hipótesis. Es un conjunto de hipótesis, es como una forma de pensar,
un esquema de interpretación de la realidad social, que llamamos escuela en el sentido metafórico, pero no es que, sea escolarizado ni que proponga la escolarización, pues no tiene que ver necesariamente con eso. Me refiero a escuela en ese sentido. Una serie de pensadores que comparten unas ciertas hipótesis que están en interacción entre sí y que ofrecen en conjunto un esquema de interpretación crítico de la realidad social. Eso es lo que quiero decir por escuela de Cuernavaca. Gracias, Humberto. Ojalá todos tuviéramos la rapidez intelectual con la que hablas y piensas y para poder comentar todo lo que mencionas. Yo quisiera felicitarte por una parte de tu texto que realmente me gustó mucho, que mencionas pues el caso de los peregrinos, ¿no? De como forma de organizar el espacio, como otorgarle una orientación cósmica, ¿no? Y que el espacio entero se vuelve templo. Me hizo pensar mucho en el viaje de Basho, de Sendas de Oku, que es un texto que a mí me sorprendió mucho porque pues el poeta peregrino, el monje, quiere recorrer los espacios literarios con los que ha estado y al recorrerlos verdaderamente en cada haiku va registrando pues ese viaje, ¿no? Y toda la geografía del norte de Japón se convierte ese templo. Y tuve la fortuna de acompañar a los peregrinos que van a Chalma hace 2 años, durante un breve trayecto de Nepantla a Tepoztlán. Y fue tan increíble pasar, efectivamente, cada parte del paisaje se vuelve entrañable cuando estás en un viaje de peregrinación. Entonces sí, es el templo mismo, el viaje se vuelve todo el lugar por donde pasan los pies, se vuelve el templo mismo. Ya la coronación es llegar al sagrario, ¿no? Al lugar donde está la figura, pero todo el camino es lo que hace el viaje espiritual. Queridos amigos, ¿quién toma la palabra? ¿Quién pregunta sobre los temas que está presentando Humberto en este texto? Jorge, tú mostraste una... Jorge. Sí, es que vi que subió una referencia. Sí, buenas noches. Es que justamente, pues, Matsuo Basho es uno de mis lecciones, mis lecturas constantes. Y estoy poniendo aquí el libro, no sé si lo alcanzan a ver, que se llama justamente de Matsuo Basho, Sendas de Oku, ¿no? Y creo que es bastante pertinente la referencia, porque justamente Basho es un caminante, ¿no? Claro, siglo XVII en el Japón. eh, y es, digamos que el fundador de lo que muchos llaman la poesía zen, es el haiku, que en buena medida es un testimonio del caminar, pero caminar con humildad y con una compenetración con lo que va ocurriendo en el lugar, es estar en el lugar y dar testimonio con humildad de estar en el lugar. Entonces es bastante pertinente. Pero ya que tengo la palabra, quisiera hacer un comentario más específico sobre lo que acabamos de escuchar y lo que puede mover a reflexión. Yo creo que valdría mucho la pena que a partir del excelente texto, muy bien escrito que acabamos de leer de Humberto, referente desde luego a lo de Jean Robert, eh, uno se podría y debiera plantearse, ¿no?, asumir la resistencia, ¿no? Es decir, la resistencia a la imposición de lo que ha ocurrido en el mundo moderno, en las ciudades, el desplazamiento de las máquinas motorizadas, de los automóviles, el desplazamiento que hacen del ser humano, ¿no? De nuestros pies, de nuestras capacidades para no solamente desplazarnos, sino disfrutar
disfrutar la capacidad que tenemos para usar nuestros pies, para caminar. Recordaba cuando yo era un muchacho estudiante, vivía en Mixcoac, en la Ciudad de México, y vivía yo en la calle de Ingres, qué lindo nombre, y caminaba Ujú. unas 2, 3 cuadras para llegar a la Avenida Revolución, y todavía circulaba el tranvía. Entonces, para mí era una delicia tomar el tranvía y llegábamos, algunos se acordarán, hasta la propia universidad, hasta la UNAM, ¿no? Entonces, ese trayecto es humano, es decir, ese transporte era humano, era un deleite ir con el tranvía. Después, cuando estuve en la escuela de antropología, hacía el trayecto a la inversa, hacia el bosque de Chapultepec. Tomaba un pecero y muy rápidamente estaba muy cerca pues, de lo que es ya era el metro, que ahora está el metro de Chapultepec. Y entonces había que caminar por todo el bosque hasta la escuela de antropología, que ahí estaba entonces la ENA. Esto era un placer. Bien, ¿qué nos pasa ahora? Yo creo que muchos de nosotros que seguimos caminando, nos empecinamos en caminar. Por ejemplo, tengo el placer de encontrar de vez en cuando a René, que vivimos en barrios contiguos, y lo veo a él siempre, todos los días, caminando. Es decir, esa terquedad de decir, voy a caminar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos espacios totalmente tomados, desplazados. Las consecuencias de esa motorización, de esta ciudad tomada por los vehículos, por los automóviles, como lo estamos viendo, tiene consecuencias en la vida completa, ¿no? Nos desplaza, es decir, la gente ya no vive, ya no existe, está metida en los autos, pero todas las actividades están transformadas y dependiendo de eso. Entonces tendríamos que ejercer la resistencia, es decir, ¿cómo hacemos cada quien en nuestro lugar para seguir caminando, ¿no? Entonces, y siempre hay forma de hacerlo, aunque tengamos que ir sobre banquetas tomadas por los propios autos, la estrechez de las mismas, las calles llenas de basura, ¿no? Es decir, el ser humano totalmente desplazado no solamente por los autos, sino por sus consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que debemos empecinarnos. Y aprovecho para hacer en este comentario también que acabo de publicar un libro que justamente es un poemario que justamente se llama Por las sendas de Cuauhnáhuac, efímera se muestra, y que tiene que ver con el testimonio del seguir caminando juntos, eh, por donde podamos, pero si es posible por los bosques. Entonces esa resistencia hay que ejercerla, me parece a mí. Hay que encontrar la manera de no dejarnos someter por esta tragedia del transporte urbano. Gracias, Jorge. Constanza, por favor, Hola, adelante. ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para Humberto Beck. Bueno, la primera parte de la genealogía este, de la caminata, cuando menciona, bueno, me gustan mucho estas dos como imágenes. Primero la del flanor, que también es como este comentario de Benjamin de París, de Mm, capital del siglo ujú. XIX. Y como dice en ese texto, que el flaneur es como esta persona, sobre todo hombres, claro, poetas que estaban solamente caminando por la ciudad y es algo muy, pues, poético, romántico, pero como que hace énfasis em, en su perfil de, pues, no es como vagabundear, porque eso es como planner, pero no es como que fueran a, no sé, o sea, podían solamente caminar, ¿no? Eso en comparación con esta otra imagen de quienes marchan, que ahora yo lo pensé, bueno, yo pensé bastante eso el día de hoy,
Yo soy estudiante de licenciatura en la UNAM y ayer en el CCH Sur em, pues mataron a un estudiante e hirieron a un trabajador y entonces muchos de mis compañeros eh, y yo marchamos y cerramos una calle en el sentido de nos apropiamos de la calle para hacer pues sentido de una causa y es como esa parte de insurgentes es bastante hostil, ¿no? Con quien camina y si lo ponemos en contraposición con el Flanor que nada más va por ahí, ¿no? Como yo me imagino en Flanor por Doctor Galvez yendo hacia la Biblioteca Central de la UNAM diciendo como, ay, qué bonitas son las islas, encontrándose con la marcha, diciendo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? Son dos imágenes de una persona que camina que son completamente diferentes y sin embargo ambas personas caminan y pueden caminar y bueno, hay como muchísimas facetas de caminar. También yo pienso mucho en personas con discapacidad con movilidad reducida, alguien que está en una silla de ruedas, que si le ponemos en esa misma avenida, cómo va a pasar por el mismo puente por el que está pasando el Flanor y las 100 personas que quieren ir a la manifestación, ¿no? Como, ¿no? Mi pregunta aquí es cómo podemos hacer, siguiendo el comentario de Fernando, o cómo podemos caminar juntos justamente para ayudar a toda esa a caminar. También pienso en Cuernavaca, ¿no? Yo soy de Cuernavaca y siempre que describo Cuernavaca es como, es que es así y vas hacia arriba y hacia abajo y hacia un lado y hacia el otro y más como que te pasa un carro y luego te pasa una moto y le gritas y después te pasa una bici y es como que el acto es es profundamente bello, pero también profundamente, pues, saca muchas preguntas, ¿no? Yo tengo muchísimas también. Em, bueno, siguiendo, Ya calle. ajá, la calle, como pasar, estar por la calle es material para muchísimas cosas. Cuando leí la era de los transportes devoradores de tiempo, estaba, esto es una anécdota personal, estaba pasando mucho tiempo en un hospital y hablaba con la gente acerca este concepto que presenta Jan Roberta acerca del péndulo, ¿no? De ir del trabajo a la casa y el trabajo a la casa y no tener un tercer lugar, que podría ser un parque, por ejemplo, para caminar. Em, y justo traté de como actualizar las medidas que tenía Jan Robert, específicamente para la Ciudad de México, ¿no? Muchos de mis compañeros se hacen 3 horas a la universidad. Em, y finalmente, con esto de la escuela de Cuernavaca, es un tema que a mí me interesa bastante y quería preguntarle acerca de, más allá de la escuela de pensamiento en sí, o como usted dice, de este conjunto de interpretaciones que se formó con un cierto sentido, como cuál diría que es mm, ¿cuál es la palabra? Am, como el rebote que dieron esas ideas alrededor específicamente en esta región. El eco, podríamos ponerle. Y ya, ese es mi comentario. Muchas gracias. Humberto, ¿te gustaría contestar a Constanza? Algo Oh, que... veo que Márgara levantó la mano. Ah, Márgara. No sé si escuchamos a Márgara y ya respondo a las dos. Muy bien, Márgara, bienvenida.
Prende tu micrófono, Sí, Margarita. perdón. Primero que pues ya tienes que hacer un segundo texto, Humberto, porque ya nos dijiste todo lo que agregarías a este primero Ujú. y nos parece muy interesante. Entonces, como que invitarte a que, pues eso, ¿no? A que desarrolles este primer texto con estas reflexiones que nos diste hoy y que son muy valiosas. Pienso yo que sí vale mucho la pena todo lo que señalaste. Lo del aceleracionismo también es, o sea, es interesante pensar eh, sobre estos pensadores, ¿no? Como Jan, en su momento, como precursores, ¿no? Creo que eso vale mucho la pena porque estamos como siguiendo la línea de un pensamiento crítico que se da cuenta de ciertos campos o temáticas o locus, ¿no? Y los van persiguiendo de distinta manera. Entonces, yo entiendo así también la idea de plantear una escuela de Cuernavaca. Obviamente, a mí me hace referencia a la escuela de Frankfurt y a la crítica de la modernidad que se desprende de ahí, que no quiere decir que todos esos autores pensaran lo mismo, ¿no? Sino que sí hay un marco, digamos, Ujú. en donde se van uniendo ciertas corrientes críticas que antes no estaban unidas, ¿no? En la escuela de Frankfurt, pues es muy evidente cómo ellos hacen esta idea del psicoanálisis junto con el marxismo, pero junto con la antropología, y entonces sale todo pues lo que desarrollan ahí. A mí me gusta mucho la idea de no contraponer, sino pensar que ese mismo ejercicio estaba ocurriendo acá, en Cuernavaca, en esos años, desde otras perspectivas, que no tienen nada que ver con aquello que surge en Alemania y que tiene ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en esa escuela de Cuernavaca, que a mí sí me gustaría que la desarrolláramos como tal, como bien dices, no en el sentido de escolarización ni de homogeneidad de pensamiento, pero sí desde un lugar situado, que es qué, qué pasaba en Cuernavaca en esos momentos y qué propiciaba que pasara eh, un lugar como el SIDOC, ¿no? Y entonces, digamos que ahí las disciplinas serán otras, ¿no? Ujú. Porque hay una teología crítica, Ujú. sí hay una crítica a la modernidad, pero digamos digamos, que es francamente crítica al marxismo o que trata de completar al marxismo en algunas de sus carencias, ¿no? El otro día encontramos una referencia específica de Jean Robert a eso, ¿no? Es decir, cómo hay como otro, otro lugar donde se articula una teoría crítica a la modernidad em, que nos refiere, no sé, quizá a un proceso em, no eurocéntrico, ¿sí? Valdría mucho también Ujú. pensarle por ahí, ¿no? En donde quizá es Ujú. más fácil, o no más fácil, sino que se hace de otra manera la crítica a la industrialización y al productivismo, que siempre está presente, ¿no? En, bueno, en este caso en la obra de Jan, pero también en la obra de Illich, ¿no? Entonces, Ujú. cómo ahí podemos pensar, ahí cómo se abre la idea de las escuelas y de las teorías críticas, ¿no? Creo que vale mucho la pena pensar eso. ¿Qué es lo que hace, digamos, cuáles son los puentes, pero al mismo tiempo cuáles son como las especificidades, ¿no? De el lugar desde donde se está pensando? Em, pues eso, ¿no? Yo creo que en Jean Robert hemos estado descubriendo que esta idea del arraigo y del lugar, ¿no? De la tierra, de los pies, ¿no? Que también tiene que ver con esta noción de caminar, pero de caminar como arraigado a esto que es tan singular y que él descubrió en México, y que también Illich seguramente, ¿no?
sus ganas de seguir viviendo ahí en Ocotepec y todo eso, ¿no? Versus, pues, no sé, unos desarraigados, exiliados, migrantes como Adorno, Horkheimer, que se tienen que ir y que tienen una visión también del mundo muy, digamos, muy catastrófica en ese, o con una urgencia, ¿no? De pensar la crítica. Entonces, creo que sí valdría la pena desarrollar todo eso que dijiste en un segundo texto que nos vayas a entregar próximamente. Gracias. Muchas Eh, gracias, Margara. Le voy a pedir a Samsung SM si puede abrir su micrófono. ¿Puedes abrir tu micrófono Ya, para... ya, ya. Hola, buenas noches. Me llamo Ana, Ana Toledo. Y pues quisiera comentar algo respecto a lo que decía Constanza sobre el eco que pudo haber quedado de la escuela de Cuernavaca. A mí también me sonaba un poco contradictorio el concepto de escuela. Qué bueno que Humberto ya lo aclara, ¿no? Que es, como dijo, conjunto de hipótesis, ¿no? Esquemas de pensamientos. Y eso me gusta, porque pues sí, esos ecos, como dice Constanza, pues resonaron aquí en donde yo vivo en Ocotepec, dentro de esto que es el proyecto de Ecotepec, que también fue Jean Robert pieza clave junto con otros también amigos de Iván Illich para crear este predio que es, me gusta mucho hablar de esto porque es muy, muy real, ¿no? Se vive, se toca, mucha gente que habitamos aquí, yo vivo en lo que se llama el Ecotepec de la periferia. Mi casita está fuera del predio que fuera de Iván Illich, pero ese eco de lo que fue esa escuela, pues mucha gente está optando por estas tecnologías convivenciales, ¿no? El baño seco, la captación de agua de lluvia, eh, los filtros de aguas jabonosas, la casa de adobe, casas que se construyen con proporciones humanas, casas pequeñas. Y curiosamente es gente que nunca ha leído a Illich. O sea, gente que está en la práctica viviendo pues con ese resonar de lo que se hablaba en el CIDOC, las lanchas del CITA. Entonces es curioso cómo gente que nunca lo leyó está viviendo encarnadamente mucho de lo que en ujú. teoría se escribía, los panfletos, como decía Iván. Entonces, pues me gustó mucho escuchar a Constanza y pues me inspiró a decirle esto, ¿no? Que actualmente esto es un proyecto encarnado. Yo tengo dos hijos que no van a la escuela y he comprobado que ese tiempo pendular de no llevarlos en el coche, ida y vuelta, el tráfico, se vive la vida como va. O sea, el tiempo que no ocupamos para desplazarnos a una escuela y pagar una colegiatura o chutarnos las reglas absurdas de la escuela pública, el cubrebocas y todo lo que a mis hijos les tocó no vivir, afortunadamente, pues es tiempo que ellos ocupan para existir, así, a veces la ociosidad, y viven mucho de lo que sus padres hacen. Entonces no hay ningún plan trazado. Ahora puedo saber que optar por eso, pues es aceptar cómo es la vida encarnada con todas sus consecuencias y ha estado bien porque es un tiempo que se vive la vida y no la pasamos en el auto, ni de ida ni de regreso. Ellos saben leer, saben escribir, hacen cuentas, son lectores y se ha dado de una forma muy, muy natural con todos sus retos, los retos que eso implica también, porque no puedo decir que es el ideal, tampoco les digo háganlo, porque tiene sus consecuencias. Entonces, pues me siento muy inspirada y agradecida de escucharles y bueno, pues eso era lo que quería comentar por lo que decía Constanza de los ecos, ¿no? Hay ecos que resuenan en cosas encarnadas, cosas reales, y pues es bien lindo vivir la vida encarnada con, con hechos concretos. Sí, gracias. Pues qué gusto saludarles. Qué gusto, Ana. Gracias por el testimonio. Lo dices muy bien. Los efectos de esa escuela de Cuernavaca se ven en muchas áreas, ¿no? Yo lo veo también en cuestiones de
médicas. Aquí también se ve ese pensamiento anti-medicinas, casi anti. Queremos sanarnos con nuestros propios recursos, morir en casa, queremos algunos cosas que mencionan. Antes, tenemos poco tiempo, entonces Fernando, por favor, antes de Servando, un comentario, por favor, que podamos ser sintéticos. Sí, claro, hola, buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, bueno, aquí se está retomando una posición que oí hace tiempo de que el hombre es la medida de todas las cosas y que siempre está retándose con estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Y la perspectiva que yo en la que quería poner el acento es en que cada vez se ve más la urgencia de que cada quien tome responsabilidad y sea consciente de su responsabilidad ante la realidad que ya vamos viviendo. Y que enseñemos a nuestros hijos a tomar esa responsabilidad, pero de una manera alegre, de una manera pues, plena, ¿no? Ya que pues eso de caminar, saber que lo que yo pueda vivir caminando es lo que va a formar mi realidad, va a ser formadora de mi percepción y de mi resonancia con los demás, ¿no? Cosa muy difícil. Tú, Héctor, tú me conoces, tú sabes que yo voy al Dragón y me encanta estar allá, pero tengo que ir en coche, porque es terrible, no podría yo irme caminando, realmente. O sí podría, pero creo que tendría que cambiar muchas cosas de la vida, ¿no? De lo que yo hago normalmente. Tal vez si me das ahí alojamiento en el Dragón, podría ser. Bueno, habría que ver. Sí, pero así como, lo digo un poco en broma, pero en realidad es que habría que cambiar muchas cosas de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que saber qué cambiar. Y hay muchas perspectivas de esto que se está hablando y ahorita que estoy escuchando a los demás, precisamente cada perspectiva va aportando al rompecabezas, ¿no? Algo. Y, y yo podría decir ya para cerrar, como dices que es sintético, nada más el agradecimiento de escucharlos. ¿Y por qué no? Sí, estamos unidos. Es otra forma de estar unidos esto aquí en el Internet, ¿no? Y hay que adaptarse a esas otras formas. Y lo que llamamos inevitabilidad, pues sí podríamos verlo también de esa forma, pero también nosotros tenemos que tomar las riendas de darle estilo a esas formas de unión a través de Internet o a través de encontrarnos en el camino caminando. Gracias. Perdón, pero solo tenemos 10 minutos para que responda Humberto a todos sus cuestionamientos. Entonces, no sé. Si pueden, Servando, rápidamente. Prende el micrófono, por favor, Servando. Sí, claro, va. Pues se nos plantea la inevitabilidad tecnológica, ¿no? Y cómo fue que eso, pues, golpeó tanto o sigue golpeando tanto y que formó parte pues, de una revolución del pensamiento, de una revolución de la enseñanza, de una revolución técnica de la producción. Y pues bueno, es una herramienta capitalista en principio para aprovechar mejor las fuerzas productivas, añadiéndole chips. Y pues, ¿qué es lo que tenemos con la inevitabilidad tecnológica? Lo primero que aprendimos fue el subirnos a la carretera de la información, que pues era el principio del Internet, ¿no? Y nos movíamos a una velocidad de 75K, ¿no? Ahora nos movemos en terabytes. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que pues como bien Humberto plantea, pues hay que hacer esa crítica, hay que actualizar esa crítica de la velocidad y de la aceleración, ¿no? Sobre todo del concepto de aceleración que planteas, Humberto. ¿Cómo es que Jan
bueno, desde Iván, ¿no? Se mira críticamente, pero se estudia filosóficamente, pues tenemos ahora la inteligencia más veloz como el reto, ¿no? El GPT chat, ¿no? Eso que todos nos encontramos con eso cuando queremos utilizar la herramienta de la computadora, la herramienta del teléfono que está conectada al Internet y nos interrumpe nuestras búsquedas. Nos interrumpe inclusivamente. Si yo quiero buscar cómo comunicarme con Márgara y pongo Mar, me va primero a poner todas sus opciones o tienes que aprender cómo limitar. Entonces hay que también aprender a ser piratas en eso, ¿no? A poder romper esos códigos y a poder no aceptar esas rápidas interpretaciones de la inteligencia artificial, porque nos va modelando también la forma de pensar, la forma de actuar, y dejamos igual de caminar, ¿no? Cuando pues el caminar es fundamental, como bien lo hemos visto, y tú nos lo señalas, Humberto, y pues creo que se trata de seguir siendo pueblo, porque bueno, nosotros vivimos en Jutepec, y si vives en la Ciudad de México, a lo mejor vives en los restos de un pueblo, y que pues está sobreviviendo, como hoy es el pueblo de Xoco, con esa torre inmensa, ¿no? Que es la modernidad tecnológica más tremenda que tiene la Ciudad de México, que además les roba la luz y les produce sombra, y esa sombra les cae gratis, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que recuperar, volver a ser comunidad, volver a ser pueblo, convivir con quien tenemos al lado, con quien tenemos cerca, y reconstruir el barrio, ¿no? Rehacer esos espacios. Y creo que también cada vez, por ejemplo, ahora que nos convoca el movimiento en apoyo a Palestina, nos reencontramos en la plaza pública, nos reencontramos en las convocatorias, nos reencontramos en las marchas, y en defensa precisamente de esa forma de habitar, ¿no? Se me hace que Y que lo ha se, manifestado y que hoy pues, mágicamente se desplaza con sus pies, pero para salir de su tierra. Ahí lo dejo. Piénsenlo. gracias, Pensémoslo. Servando. Gracias. Voy a darle la palabra a nuestro autor del texto, Humberto Beck, para cerrar, pero podemos nosotros quedarnos comentando en la tertulia. Él se tiene que salir. Entonces, Humberto, por favor, tienes 10 minutos, 8 minutos para cerrar y despedirte de nosotros. Muchas gracias, Héctor. Sí, desgraciadamente tengo otra reunión justo en línea ahora a las 9, y entonces por eso me tengo que desconectar. Pero muchas gracias de nuevo por la invitación, y muchas gracias a todos por los comentarios y por compartir experiencias vinculadas con esto que estamos conversando. Y bueno, quisiera hacer algunos comentarios, algunas respuestas a algunos de los comentarios que han hecho. Este, eh, pero quisiera comentar, por ejemplo, respecto a lo que decía Constanza acerca de cuál ha sido el rebote o el eco de la escuela de Cuernavaca. Pues bueno, el hecho mismo de que exista este espacio de encuentro entre lectores de Jean Robert y de Silvia Marcos es parte de ese eco. Yo creo que es un eco bastante vivo, bastante palpable, y que yo creo que con el tiempo se está haciendo, pues se está convirtiendo en una tradición, por decirlo de alguna manera. Yo sí percibo, digamos, en los últimos 10 años, percibo un aumento de interés en diferentes sectores, ya sea culturales, académicos, artísticos, periodísticos, veo políticos, veo un incremento de interés en las ideas de los autores de Cuernavaca, como Jean Robert, como Iván Illich. Tanto en México como en otros países del mundo veo que hay un interés renovado, hay nuevas lecturas, empiezan a aparecer nuevas publicaciones. Yo veo también que hay más investigaciones acerca de cuál es la historia de toda esta tradición. Y yo creo que el eco está ahí y está creciendo. Y bueno, a Márgara, muchas gracias a Márgara, muchas gracias Márgara por el aliento de escribir otro texto sobre Jan.
Me da mucho gusto que te parezca interesante la idea de otro texto sobre Jan, porque sí, ahora que lo estábamos leyendo, pues sí, honestamente se me ocurren cosas cosas nuevas que han pasado. Por ejemplo, esto de la aceleración. No ha hecho más que crecer esta discusión sobre la aceleración social como paradigma como de la teoría crítica de la tercera generación, digamos, pero es que en eso también hay unos paralelismos muy evidentes en los autores de Cuernavaca y que creo que es importante puntualizar y señalizar, digamos, cómo está ese otro esquema de interpretación. Eh, Creo que es muy importante también, bueno, sobre lo que mencionaba Ana, sobre cómo hay una tradición palpable de estos temas en la zona de Cuernavaca o en Ocotepec, pero incluso en personas que no han leído a Illich o a Jan necesariamente. Creo que ese punto que hacen es muy importante, porque una de las características que distinguirían, digamos, a la escuela de Cuernavaca de la escuela de Frankfurt es esa relación con lo concreto. Digamos, la escuela de Frankfurt, pues los autores como Horkheimer, Adorno, Habermas, y son mucho más teóricos y mucho más abstractos. En cambio, los autores de Cuernavaca, como Jan, Roberto, como Iván Illich, eh, un poco empezaron a pensar a partir de lo que ellos vieron que ya existía de hecho. Un poco el pensamiento de Illich viene de lo que él vio al mudarse a México, específicamente a Morelos y ver las tradiciones comunitarias que todavía persistían. Y eso fue, digamos, como uno de los disparadores de su pensamiento. Y luego, a su vez, digamos, él teorizó eso y eso ha estado inspirando a otras personas a hacer cosas análogas en otras partes del mundo o en México. Entonces es muy interesante esa interacción, o sea, esa como retroalimentación entre los hechos, las prácticas concretas de un lugar, como podría ser México, Morelos, las persistencias de ciertas tradiciones mesoamericanas de productividad agrícola, como la milpa, todo eso fueron inspiraciones para Jan y para Illich y ellos lo llevaron a la reflexión teórica y eso a su vez ha servido para que esas experiencias se puedan ser recibidas en otras partes del mundo que a lo mejor no tienen esa experiencia concreta. Entonces yo creo que es muy interesante esto que mencionaba Ana, porque creo que sería una de las características de los autores de Cuernavaca que los distinguen completamente de otros autores que también son críticos de la modernidad, pero que no tienen esa relación con el lugar, no tienen esa relación con una tradición concreta que sería el caso de los autores de Cuernavaca. Y, y también otra de las razones, también escuchando a lo que decía Márgara, de, de insistir en esta idea de la escuela de Cuernavaca, de nuevo, no porque se quiera escolarizar a Illich o a Jan, sino simplemente como es una metáfora para referirse lo que sucede cuando se encuentran ciertas mentes afines que comparten ciertas ideas, no exactamente piensan igual, vienen de diferentes partes, tienen diferentes conclusiones quizás, pero sí comparten un cierto lenguaje, sí comparten un marco de interpretación. Y, y, y creo que es importante distinguir a la escuela de Cuernavaca de otras escuelas. Por ejemplo, tiene puntos afines con la escuela de Frankfurt, de lectura crítica, pero no es lo mismo. Y luego, ya pensando más en concreto en América Latina, tiene también puntos en común con la filosofía de la liberación, pero no es lo mismo, es otra cosa. Pero sí es cierto que hay muchos puntos en común que se tocan, ciertos empalmes, traslapes, pero no es lo mismo exactamente, no es lo mismo que la filosofía de la liberación ni la teología de la liberación. Entonces yo sí quisiera seguir trabajando en esta ¿cómo decirlo? Como configuración de qué es lo que tienen en común y que eso pueda ayudar pues a leerlos, a que se conozcan más, a que su pensamiento siga vivo y, y sea accesible. Y luego, nada más quería muy rápidamente de lo que comentaba Fernando, me llamó la atención que Fernando utilizó la palabra resonancia. Y esto es muy interesante porque uno de los autores que más hablan de aceleración como paradigma de crítica social es un autor alemán que se llama Hartmut Rosa. Así rosa como rosa del color rosa. Y Hartmut Rosa tiene libros muy interesantes sobre la aceleración como crítica de la modernidad. Y él pertenece a lo que le dice la tercera generación de la escuela de Frankfurt,
de que fueron primero Jorge Mirador, luego Habermas, y luego ya sería como la tercera generación, y luego hay gente todavía más joven que dicen que es como la cuarta. Pero el otro gran concepto de la obra de Harmut Rosa es resonancia, precisamente, como en contraste con la aceleración, que es lo que pues un poco te desplaza, te desvanece, porque te pierdes en estos ritmos acelerados de la tecnología o de la economía. Lo que él dice, Harmut Rosa, es que hay que cultivar la resonancia, que es como una forma en la que él se quiere referir a la presencia, otra forma de decirlo como un lenguaje más de Jan Robert sería el lugar, ¿no? Lo de crear lugar mediante caminar, mediante el encuentro, mediante, por ejemplo, actividades de productividad como la milpa, que es muy del lugar, ¿no? Porque se trata justamente de crear esta combinación de diferentes cultivos que generan una sinergia y entonces que crean un lugar. Entonces la palabra que utiliza Rosa es resonancia, precisamente. Eh, y pues de nuevo, muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo la invitación, me da mucho gusto participar, y muchas gracias a todos por sus comentarios y por el intercambio. Muchas gracias, Humberto. Muchas Gracias. gracias Alicia, gracias Héctor, gracias a todos. Nos vemos Silvia, un abrazo Silvia. Gracias, gracias. Gracias, Humberto. Nosotros continuamos la tertulia. Gracias Gracias. por estas. Humberto, yo te quería decir algo. Ah, sí, sí, dime. Este, algo que es particular de Jan y que lo hace con Bárbara Duden, y es toda la centralidad del cuerpo, Ujú, y eso no aparece ujú, en la Escuela de Frankfurt, ujú. Tienes mucha razón, ¿no? sí. Digamos, y eso es lo que vinculó. Tú recuerdas que hicimos un trabajito donde decimos Jean Robert feminista, Ujú, y sí. lo leemos en esa clave porque efectivamente ahí también hay guiños y marcas que son muy particulares de Jan Robert, ¿no? ¿No? Que Ujú, tampoco están en Iván Ilich, sino que están en Jan, que eso también sería bien ujú. interesante. Nada Es más. cierto, es Sí. cierto. Tienes toda la razón. Muchas gracias por mencionarlo. Y pues gracias a todos. Ahora me desconecto, pero ojalá que podamos seguir conversando más adelante. Gracias, Gracias, Humberto. Humberto. Hasta Gracias pronto. por tu presencia y nosotros seguimos la tertulia porque creo que quedan ahí algunas ideas que varios queremos compartir todavía. Gracias, Bueno, Humberto. hasta luego. Bye. Bueno, ¿alguien más? Yo ahí, por ejemplo, el tema de la resonancia me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la poesía también, ¿no? Cómo la poesía se transmite a través de resonancias. Y, y bueno, pues hay algo de eso. ¿Quién Estaba quiere? Catherine estaba Catherine quería dar un comentario. Catherine, por favor. Sí, buenas noches a todos. Yo solamente quería comentarles que entre medio de la lectura me estaba trasladando desde el lugar que tenemos, un pequeño centro cultural y también como despensa a mi casa. Entonces les escuchaba y yo cada noche cierro más o menos a esa hora, a las 10 de la noche, y me vuelvo a mi casa. Entonces estaba caminando y escuchaba todo eso, ¿no? Y bueno, el lugar ese que hemos creado se llama Cultoras, concentra a pequeños productores, artesanos y también hacemos talleres, lecturas y todo tipo de cosas. Es un lugar creado, ¿no? Es un lugar que está desde febrero en esta zona de Miraflores, y bueno, ha sido como acogido por los vecinos. Y bueno, está como una isla donde se tratan también temas así parecidos. De hecho, Hernando siempre viene a visitarnos y a tomar su cafecito. Y es eso, cuando citaron lo de los lugares, ¿no? Es un lugar diferente porque encuentras cosas de comer, artesanía, cosas que la gente está creando y proponiendo, pero es diferente a una tienda donde tú puedes ir a comprar el pancito, la mantequilla, la mermelada, lo que tú quieras.
porque estamos proponiendo a través de cada una de los alimentos y de todo lo que la gente está con la forma de envolver cada cosa, por decir, va dando mensajes diferentes, quiere marcar la diferencia y queremos conducirnos a este consumo biodiverso y consumo responsable. Entonces es un lugar, es como una isla creada, ¿no? Y creo que se asocia un poquito a lo que se ha tocado hoy, una parte. Y eso quería compartir con ustedes, ¿no? Entonces, en lo que es, y es además esta alternancia de estar en la reunión, pero al mismo tiempo desplazándome. Yo me vine caminando a mi casa, menos mal queda cerca, y pude hacer las dos cosas. Y eso es una de las ventajas que se puede resaltar. Y bueno, lo quería expresar. Gracias. Yo la parte de buenas noches a todos, la parte del inevitable, porque sí, estamos aceptando todo lo que es digital, sin ninguna cuestión, aceptando todo. Y me gustó muchísimo entonces que hizo ver que no podemos aceptarlo, porque esto es, vamos a aceptar que sea inevitable de volvernos esclavos de las herramientas, justo como aclara bien el libro de la convivencialidad del maestro Illich. Y aquí estamos en Casa Kit, que es un espacio muy alternativo, una isla, un oasis. Nosotros desde antes de la pandemia, que se demostró propio un oasis en la pandemia, porque nunca cerramos. Siempre estuvimos abiertos porque no tuvimos miedo a una gripa, la gripa del COVID. Bueno, saludos. Saludos, Marco. Saludos. Gracias, Marco. Gracias a todos por sus Gracias, comentarios. gracias, Marcelo, doctora. por favor. Márgara, yo te quiero preguntar algo, Márgara. Tú dijiste que había una presencia del cuerpo en lo que teorizaba Jan, o en cómo Jan, que lo llamaste Jan Robert feminista. O sea que nuestro librito que hicimos, Silvia, el que hicimos con Mariana Favela y Sí. cómo leímos la obra de Jan de varias maneras, ¿no? Cómo retoma la cuestión del género vernáculo, pero también cómo pone como la vida concreta en el centro, pero específicamente cuando él abre toda esta cuestión con Bárbara Duden sobre el cuerpo, creo que ahí también hay un puente crítico que es raro encontrarlo en teóricos varones. Sí. Es un puente hacia las críticas feministas. Sí, bravo. Gracias. También creo que Marcelo quería comentar algo. Sí, yo nada más quería señalar, sí se escucha, ¿verdad? Okay. Quería señalar que, pues que yo veo que sí hay un vínculo más concreto y encarnado, se podría decir, con la escuela de Frankfurt, porque Erich Fromm, pues entiendo que participó en el SIDOC por algún tiempo, y él pues fue miembro de la escuela de Frankfurt, probablemente ya no lo era cuando estaba aquí en el SIDOC, pero sí hay un vínculo así, pues muy directo, ¿no? Con la escuela de Frankfurt. Y me parece en cuanto al texto de Humberto, que creo que pues probablemente aquello que le podría ayudar a complementar, digamos, a hacer este nuevo texto que le sugiere Márgara, pues sería la cuestión del género vernáculo, porque no, realmente no, creo que no lo mencionó, pero sí lo dejó implícito Humberto cuando hablaba de esta experiencia de, pues, Jan Robert y Van Illich son europeos, pero que se asientan en México y que conviven, pues, con comunidades más bien rurales, digamos, ¿no? Entonces, esta valorización del género vernáculo, sobre todo, ¿no? Creo que es aquello que, pues, en la escuela de Frankfurt no lo vemos, obviamente,
porque ellos, los demás miembros, no bajaron a México, se quedaron ahí en Estados Unidos, luego regresaron. Era todo, era mi comentario. Gracias, Marcelo. Inevitabilidad tecnológica fue uno de los conceptos que aparecieron en esta sesión. Eh, realmente estamos preparados para que en unos 4 o 5 años venga una revolución de robots, ¿no? Es tremendo lo que se viene a nivel de empresas, de economía. Estaba leyendo que prácticamente ya en ciertas empresas automotrices ya están sustituyendo y ya están colaborando robots con humanos, ¿no? Muchos, amplias espectros de la fuerza laboral va a ser sustituida. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí viene lo que Márgara, la reflexión. Seguramente vamos a tener que volver al cuerpo, vamos a tener que volver al sentir pensar, a replantearnos qué nos hace ser humanos. Pero ojalá que no pase lo que estamos viendo, ya signos como estas limpiezas étnicas, de que de pronto quedemos como sobrantes, ¿no? Para las grandes corporaciones y unos cuantos privilegiados, y se genere una humanidad alterna, mitad tecnología, mitad cuerpo biológico. Eso también está la amenaza latente. En fin, ¿alguien más que quiera comunicar algo, que quiera hacer una reflexión sobre la escuela de Cuernavaca, por ejemplo? Bueno, yo quisiera decir que me encantó cómo propuso Humberto llamarlo un conjunto de hipótesis, porque yo creo que si se queda con las hipótesis, ahí cabemos todos, si se queda con las hipótesis. Entonces, es una forma muy comunitaria de hacer un vínculo o una interacción o una relación entre los que fuimos o los que son considerados. A mí me toca ser parte de esto, entonces me parece genial decir un conjunto de hipótesis, ándale. Ahí no hay bronca, ahí cabemos. Ahí es una forma muy positiva y además muy respetuosa y además nada de forzar en un marco, sino quedarse con las hipótesis que son comparables o que son amigables entre sí. Bueno, pues ya, eso era lo que, ya que preguntaste, Héctor, eso. Gracias, Silvia, porque sí, efectivamente, Jan Robert, Iván Illich, tú, Silvia, con tus reflexiones sobre el cuerpo, sobre el eros, sobre Javier Sicilia, hay algo que tienen como en común, que es la palabra encarnación, ¿no? Han tenido como me acuerdo que Javier hablaba el término ensarcosis, ¿no? Que también, que era también como lo mencionaba Iván Illich en su entrevista con Kaylee. Y bueno, pues también en mi caso como artista, para mí ha sido mi gran reflexión, ¿no? La encarnación del canto, lo que significa encarnar la voz, lo que significa encarnar las potencias del cuerpo y en el cuerpo de un actor, ¿no? En fin, hay muchas ramificaciones de esta reflexión. María del Rocío García, Gonzalo, ¿quieren compartir algo, alguna reflexión? Creo que ustedes no han participado esta vez.
Jürgen, María. Pues si me permites, ese es Sí. exactamente como esta sería la quinta sesión entre una presentación del libro o conversatorio o tocándose el tema de la construcción de un pensamiento crítico, yo lo ubicaría casi desde el accionar que hubo con Le Mercier, pensamiento y acción con Le Mercier, y de verdad es como un recorrido y no es porque se sentaran a platicar ni tampoco es porque Iván Illich o Jean Robert tuvieran una espontaneidad, sino que pues también sus lecturas tenían que ver con los filósofos que en ese momento estaban criticando la modernidad en Europa y que su crítica se transforma a una visión, como ya dijeron también, a una visión localizada en esta experiencia tan sorpresiva para ellos como es el mundo, como es Morelos. O sea, localizarse en un espacio muy específico, ¿no? Que era mucho más rural en aquel entonces que ahora. Y que bueno, decía yo retomando que es todo, son varias líneas de pensamiento y que al mismo tiempo fungieron en acciones concretas, en transformaciones de la realidad y que realmente digamos, sí es la invitación a abocarse a digamos, proceso histórico de la escuela de Cuernavaca, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Entonces, realmente es una tarea, es una enorme tarea y que este seminario de lectores sí aporta muchísimo al estar revisando los textos, al estar reflexionando sobre ellos, pero pues es todavía mucho material por trabajar, por revisar, por señalar los ritos, más que encasillarlo, el término escuela lo encasillaría como que todo fuera unificado, como que, no, por eso le estorba, ¿no? Qué bueno que Humberto lo declaró como que fue un recurso solamente, un recurso para hablar de ese, digamos, coincidencia, conjunción o compartimiento de ideas de cómo construir una nueva utopía o una utopía de vida, un cambio, ¿no? Y sí, dices aquí que las nuevas generaciones se agregan psiconautas, ¿no? Creo que hay desde todos, ¿no? Desde muchos enfoques, desde el tema artístico, ¿no? Este, Creo que sí hay mucho más. Y qué bueno que se está tocando. No sé cómo llamarle. Yo le decía a René es que esto debería darse más bien. ¿Existe un pensamiento crítico en Morelos? Y a ver si es así. Esa sería la pregunta hoy. Yo la pregunta, lo que veo es que es un entorno muy rico, ¿no? En Ujú, cuanto ujú. yo veo que es una ciudad muy rica para filosofar y para dialogar en una manera muy libre, mucho más libre que en muchos lugares, porque nos Sí. hemos atrevido a hacer ciertas preguntas que, que gracias a la polifonía de voces que nos han acompañado, y eso nos permite precisamente hacer cuestionamientos interesantes de la Y, que- modernidad. y, y creaciones muy importantes e interesantes en cada una de las escenas en las que estamos. Ese es el tema ahorita también. O sea, llega hasta el día de hoy y eso es muy importante. Así, son muchos años de historia, ¿eh? Sí, Ahí sí, va. sí, sí. Ya Pues ya. sigamos trabajándolo, ¿no? La historia del cuerpo, la historia de la Midara, que bueno, siendo parte del ECO, lo trabajo en historia del arte, ¿no? Así es. Entonces, cada quien trabajemos nuestro campo y seamos el ECO. Sí, a mí me sorprende cómo los ecos de Illich, de Jan, de Silvia, de ustedes mismos, mis compañeros, los empiezo a percibir en nuevas generaciones y pensadoras. Y es increíble porque también hay innovación en esas voces. Claro. Pues amigos, ¿qué les parece si ya cerramos? ¿Alguien más que quiera comentar algo?
Silvia, Jorge, yo creo que quiere concluir. Gonzalo, que quiere, abrió el micrófono. Uy, no se escucha bien tu Se oye micrófono, súper Gonzalo. mal. A ver si tu micrófono está bien. Haz una prueba, Gonzalo. Se oye como Sin de... código. Se oye como que ya llegaron los robots aquí. Ya llegaron los extraterrestres. A ver si lo puedo arreglar porque sería muy interesante escucharlo. Gonzalo se oye así, mira. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí ya. Ya, gracias. Ah, no, pues que yo entré al seminario nada más, bueno, me enteré por un anuncio, no había entrado a ninguna sesión anterior y me gustó mucho y aprecio que existan estos lugares. La lectura y el tema que se tocó, no esperaba que fuera tan, pues lo sentí muy cercano a mí. Y yo soy mayoritariamente peatón y ciclista aquí en la ciudad. Y creo que todas las ideas y del texto de Humberto y de todo lo que dijeron los demás, como que eran ideas o intuiciones que yo ya tenía. Y me alegró mucho saber que no estoy solo, o sea, en, en estas ideas y en estas discusiones. Y sí, me gusta mucho caminar, justo por las razones que menciona el texto. Y, y sí, y me gusta mucho también, bueno, aprendí mucho y anoté muchos de los autores y autoras que mencionaron para adentrarme más en el tema. Y sí, eso. Y, y que espero sigan con el seminario, porque me parece un muy buen espacio. Aquí seguiremos. ¿Verdad, Silvia? Nosotros estamos Bienvenido. bien Bienvenido. puestos. Ya llevamos como 60 sesiones, ya hasta perdimos la cuenta. Pero Pero procuramos dale reunir tu cada teléfono, 15 perdón, días. Héctor. Sí, Héctor, dale tu teléfono para que se inscriban tanto Constanza como sí. Gonzalo. Aquí les pongo mi número para que me escriben y los agrego al chat del seminario. Y Pues las grabaciones de las anteriores sesiones, pues Todas están en el están canal perfectas. del Dragón de Jade. Ahí las pueden consultar, junto con también hay otros ciclos. Próximamente se agregan las del Ateneo Psicoanalítico de Luis Tamayo. Están también un seminario de la locura. Y bueno, hay diferentes temas. Entonces, pero el seminario de Jean Robert y Silvia Marcos ya llevamos 4 años. Y es un honor realmente, Silvia, que sigamos y que esté nutrido todavía. Yo me ¿Ya quedo quieres cerrar? me quedo con algo que oí a alguien decir. Ya no me acuerdo quién, pero alguien dijo, el hecho de que exista este seminario, y ya con eso nos dice que creamos un espacio nuevo y que creamos un espacio de pensamiento y de todos los que participamos. Así es que, pues les agradezco mucho que me permitan estar con ustedes. Gracias, Silvia. Fue Humberto el que lo dijo. Humberto, ay, sí, Humberto. A Humberto lo conozco desde que era un chavito, jovencito, y se volvió como el hijo de Jean Robert. Él tenía como 18 años. Era muy inteligente, muy brillante, y él luego estableció un contacto especial con Jean. Y se volvió casi como el hijo en pensamiento, el hijo intelectual
de Jan Robert. Entonces así lo veo yo también, como un hijo, uno de los tantos hijos e hijas que tenemos Jan y yo. Caterina, estás oyendo muy bien. Y llegaste caminando, Catherine. Eso me Sí, quedó sí, de lo sí. que dijiste. Mientras Llegué les escuchaba. caminando de un lado al otro. Y al Entonces, mismo tiempo es en la reunión. pues sí, Pude al mismo escuchar, tiempo en la reunión. salvo O un sea, par de camiones, pero pude no interrumpir la participación. qué Mm, bueno. Entre lo bueno. Pues, Gracias a ¿qué? todos, gracias a los nuevos rostros que vemos en este seminario, como el de Gonzalo, el de Constanza, el de Ana, que también Ay, no la Ana. hemos visto muy seguido. Qué gusto saludarte, Ana. Ana, Qué saludos. bueno, la verdad, y un saludo a César. Bienvenidos, Y los gracias. hijitos, mira, Sí, los hijitos ahí juntos. qué gusto, Ana. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente semana y nos vemos en 15 días. Ay, Buenas nos vemos noches, en 15 gracias a días. todos. Buenas Gracias. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao.